A los 46 años, en una etapa de la vida en la que muchas celebridades suelen mirar hacia atrás para evaluar lo que han logrado, lo que han perdido y lo que jamás podrán recuperar, Daniel Arenas decidió hacer exactamente lo contrario. Mirar hacia adelante, y no solo mirar, sino confesar, con una honestidad pocas veces vista en el mundo mediático latino, una verdad que durante años había protegido con un celo casi impenetrable, que finalmente había encontrado el amor de su vida. Esta revelación, que sacudió tanto a sus seguidores como a la comunidad artística, marcó un antes y un después en la vida del actor colombiano, conocido por su discreción y su resistencia férrea a exponer su intimidad. Para comprender la magnitud de esta admisión pública, es necesario retroceder en el tiempo y analizar la trayectoria personal, profesional y emocional, que convirtió a esta declaración en un acontecimiento digno de titulares internacionales. Porque Daniel Arenas no es simplemente un actor famoso, es un símbolo de constancia, un rostro amado por millones de espectadores de telenovelas en Colombia, México y Estados Unidos, y un hombre cuya vida sentimental ha sido objeto de especulaciones durante años. Sin embargo, nunca hasta ahora había aceptado, con tanta claridad, que existe una persona capaz de transformar su manera de ver la vida. Desde muy joven, Arenas destacó por una disciplina casi militar, influenciada por la estricta educación que recibió en Bucaramanga. Su familia, profundamente tradicional, le inculcó valores sólidos: la responsabilidad, el sacrificio, el esfuerzo como camino hacia la excelencia. Nada llegaba gratis, nada se daba por sentado. Y estos principios lo acompañaron cuando, siendo apenas un adolescente, decidió que quería dedicarse a la actuación. Fue una decisión que, lejos de resultar sencilla, lo enfrentó a una realidad que muchos artistas hispanoamericanos conocen bien: luchar contra la inestabilidad económica, la falta de oportunidades y la presión social que exige elegir una carrera seria. Pero Daniel no retrocedió. Se formó, audicionó, soportó rechazos y críticas. Poco a poco fue consolidando una imagen pública, la del galán impecable, amable, educado, incapaz de involucrarse en escándalos. Esa misma imagen, sin embargo, se convertiría más tarde en una barrera, porque mientras el público se enamoraba de sus personajes, él se acostumbraba a esconder sus emociones detrás de un muro de perfección. El éxito llegó con fuerza. Telenovelas como Teresa, Corazón Indomable y La Gata lo catapultaron al mercado mexicano, donde se convirtió en uno de los actores extranjeros más queridos por la audiencia. Su rostro apareció en revistas, en campañas publicitarias, en entrevistas de televisión. Pero con la fama llegó también una consecuencia inevitable: la atención constante sobre su vida amorosa. Durante años hubo rumores. Algunos lo vinculaban con compañeras de elenco, otros sugerían romances secretos con figuras del entretenimiento. Daniel, sin embargo, se mantuvo firme en su postura. No hablar de su vida privada. Nunca confirmaba nada, nunca negaba del todo. Con el tiempo, ese silencio generó un aura de misterio que solo alimentó la curiosidad del público. Lo que pocos sabían era que esa reserva no era fruto de la arrogancia, sino de un temor profundo: el miedo a exponer algo tan frágil y valioso como sus sentimientos. Daniel Arenas amaba intensamente, pero amaba en secreto. Y así, entre compromisos laborales y mudanzas constantes, su corazón fue construyendo una coraza que parecía indestructible. Llegar a los 46 no es un detalle menor. Es una edad que invita, casi obliga, a reflexionar sobre el camino recorrido. Daniel atravesó lo que él mismo describió como una crisis silenciosa. Un momento en el que, pese al éxito profesional, sintió un vacío que no podía ignorar. El aplauso ya no era suficiente. La fama ya no llenaba los espacios que se volvían más amplios durante las noches solitarias. Fue entonces cuando comprendió algo esencial. Había dejado pasar demasiado tiempo sin permitirse ser vulnerable. Había priorizado su carrera por encima de su vida personal, creyendo que la estabilidad emocional podía esperar.
Pero la vida, que siempre encuentra maneras de sacudirnos, le mostró que no era así. Los detalles exactos de cómo conoció a la mujer que hoy considera el amor de su vida siguen siendo un misterio que él solo ha revelado parcialmente. Lo que sí sabemos es que no fue un encuentro planeado, ni una relación nacida bajo los reflectores. No fue una actriz famosa, ni una figura mediática. Fue alguien que, según él mismo ha dicho, llegó en el momento en que más lo necesitaba, no cuando él lo esperaba. Esta mujer, cuya identidad sigue resguardada en la intimidad, aunque se sospecha que pertenece al ámbito artístico, habría sido la primera en atravesar la barrera emocional que Daniel llevaba años construyendo. Con paciencia, con comprensión, con una madurez poco común en un entorno lleno de superficialidad. Ella lo escuchó, lo confrontó, lo hizo reír, lo hizo descansar. Le abrió un espacio donde podía ser simplemente Daniel, no el actor, no la figura pública. Para un hombre acostumbrado a la presión y a la exigencia, ese refugio emocional se convirtió en algo irrenunciable. Hacer público este amor no fue fácil. Daniel Arenas llevaba 2 décadas construyendo una reputación basada en la discreción. Sin embargo, la decisión de admitirlo públicamente marcó un cambio radical en su manera de relacionarse con el mundo. Durante una entrevista transmitida en un importante programa latino de espectáculos, el periodista le preguntó, casi en tono casual, sobre el estado de su corazón. Daniel, lejos de evadir la pregunta, se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió, respiró profundamente y dijo algo que nadie esperaba escuchar. Sí, estoy enamorado, y no es cualquier amor, es el amor de mi vida. Ese momento se viralizó en cuestión de minutos. Las redes explotaron. Miles de seguidores celebraron la noticia. Otros no podían creer que el actor, tradicionalmente reservado, estuviera abriendo su corazón de forma tan directa. Pero lo más impactante no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Con emoción genuina, con una sinceridad casi infantil, con un brillo en los ojos que no dejaba espacio para la duda. En los meses previos a esta confesión, muchos habían notado cambios en Daniel. Su postura más relajada durante las entrevistas, su tono más cercano, su sonrisa más espontánea. Incluso colegas suyos hablaron de un nuevo Daniel, más accesible, más feliz, más auténtico. Este cambio no era producto del azar, era el resultado de un proceso interno intenso. Daniel había dejado de ocultar lo que sentía. Había renunciado a la idea de que mostrar vulnerabilidad podía perjudicar su carrera. Había comprendido que la verdadera fortaleza no consiste en aparentar perfección, sino en aceptar la propia humanidad. Su familia, que siempre lo apoyó, celebró la noticia en privado. Sus amigos cercanos afirmaron que nunca lo habían visto tan pleno. Arenas confesó que una de las razones por las cuales había postergado la posibilidad de amar abiertamente era el temor a las consecuencias mediáticas. Sabía que declarar un romance podía desencadenar especulaciones, polémicas y presiones adicionales. Sin embargo, esta vez todo fue distinto. A los 46 años, comprendió que ya no podía dejar que el miedo dictara su vida. Que el amor verdadero, el que transforma, el que sostiene, el que inspira, no se encuentra todos los días. Que vale la pena protegerlo, sí, pero también honrarlo. Y para él, honrarlo significaba reconocerlo frente al mundo. Aunque Daniel no ha revelado su identidad con detalles, las pistas que ha dejado entrever son suficientes para entender por qué esta mujer ocupa un lugar tan especial en su vida. Él la describe como una persona más fuerte que yo, mi equilibrio en medio del caos del trabajo, la única que me enseñó a no esconderme. Según fuentes cercanas, ella sería alguien lejos del escándalo, con un carácter calmado y una inteligencia emocional profunda. No busca fama, no necesita validación mediática. Su prioridad es acompañar a Daniel, no aprovecharse de su notoriedad. Esto, paradójicamente, es lo que la convierte en el tipo de mujer que puede amar a un hombre como él,
sin sentirse opacada ni presionada. Muchos consideran que esta confesión no es el final de una historia, sino el comienzo. Daniel, según allegados, ha cambiado por completo su manera de ver el futuro. Por primera vez en décadas, contempla la posibilidad de formar una familia, de construir un hogar, de establecer raíces más profundas que las que tenía como actor siempre en movimiento. No sería extraño que en los próximos meses él hiciera un anuncio que la prensa latinoamericana lleva años esperando: su boda. Pero antes de avanzar hacia ese momento, Daniel decidió empezar por lo más importante: reconocer públicamente ese amor, darle nombre, darle espacio, darle el valor que merece. Hablar del amor de Daniel Arenas a los 46 años es hablar de un proceso profundo, lento, lleno de matices, miedos, contradicciones y silencios prolongados. Porque nadie llega a esa edad cargando una confesión tan poderosa sin haber recorrido antes un sendero complejo, marcado por heridas invisibles, renuncias necesarias y una madurez emocional que no se consigue sin atravesar noches oscuras. Daniel nunca fue un hombre cualquiera. Desde temprana edad fue educado bajo normas estrictas: disciplina, excelencia, autocontrol. Su familia, profundamente católica y tradicional, esperaba de él un comportamiento impecable. Ese ambiente, aunque nutritivo en muchos sentidos, también sirvió como un molde. Un espacio donde el error no era bien recibido, donde la vulnerabilidad podía confundirse con debilidad, y donde expresar emociones podía ser visto como una falta de fortaleza. Ese modelo mental lo acompañó incluso cuando empezó su carrera en el entretenimiento. Convertirse en actor significó exponerse al juicio público de manera permanente, por lo que reforzó aún más su autocensura emocional. Evitar los escándalos, evitar los rumores, evitar que la prensa pudiera usar su vida privada en su contra. Daniel transformó la discreción en una forma de autodefensa. Aunque Daniel siempre ha sido extremadamente hermético en materia sentimental, personas cercanas a él han asegurado que tuvo varias oportunidades de enamorarse profundamente a lo largo de su carrera. Sin embargo, lo que comenzó como conexiones prometedoras terminó siendo relaciones inconclusas, frenadas por un mismo denominador común: el miedo. Miedo a exponer a la pareja, miedo a perder la privacidad, miedo a que una palabra mal interpretada desencadenara un escándalo, miedo a que el amor se interpusiera entre él y su carrera. Ese último temor, especialmente, fue determinante. Durante sus años más intensos en la televisión mexicana, Daniel vivió jornadas agotadoras, grabaciones interminables, cambios de país constantes, ausencia de estabilidad. Era casi imposible mantener una relación sólida en medio de ese caos, y cada vez que alguna relación parecía avanzar, él mismo, consciente o inconscientemente, ponía freno. A diferencia de otras épocas, donde los rumores se desvanecían rápidamente, Daniel vivió sus momentos de mayor fama justo en la era en la que las redes sociales se convirtieron en tribunales públicos. Cada fotografía, cada gesto, cada mirada era analizada, interpretada y amplificada. La presión era constante, por eso optó por convertirse en un hombre casi inaccesible en términos emocionales. Nunca exhibía parejas, nunca confirmaba romances, nunca se dejaba ver acompañado en eventos donde pudiera alimentar titulares. Su vida privada era, literalmente, privada. Sin embargo, esa protección extrema tuvo una consecuencia inesperada: lo aisló. Lo distanció no solo de la prensa, sino también de la posibilidad de construir vínculos afectivos profundos. Ser una figura pública admirada significa convivir con miles de personas, pero eso no garantiza compañía auténtica, y en su caso, la soledad se convirtió en una sombra persistente. Su traslado a Estados Unidos para integrarse como presentador del programa, Hoy Día, abrió un capítulo completamente nuevo en su vida profesional. Fue un salto ambicioso, una reinvención necesaria después de años protagonizando telenovelas, pero también implicó dejar atrás parte de su círculo íntimo, su zona de confort
y la cercanía cultural que lo acompañó durante toda su carrera. Muchos no lo saben, pero ese periodo fue uno de los más duros emocionalmente para Daniel. Aunque frente a las cámaras irradiaba seguridad, humor y elegancia, detrás de escenas se enfrentaba al silencio de un apartamento solitario, a la falta de rutinas afectivas, a las dudas sobre si había sacrificado demasiado en su búsqueda constante de éxito. Fue en ese momento cuando el ruido del trabajo no era suficiente para callar el eco de su propia soledad, que empezó a cuestionarse si realmente estaba viviendo la vida que quería vivir. Las relaciones fallidas que moldearon su carácter. Si bien Daniel nunca ha dado detalles explícitos sobre sus romances pasados, personas cercanas a él describen 3 etapas claras. Un romance de juventud, lleno de expectativas irreales, marcado por ilusiones que no resistieron la presión de la distancia y la carrera naciente de ambos. Fue un primer golpe emocional, una despedida temprana que le enseñó que amar en el mundo artístico requiere más que pasión. Exige sacrificios que él, en ese momento, no estaba preparado para hacer. Años después, conoció a alguien que parecía encajar en su vida. Sin embargo, los compromisos profesionales de ambos, sumados a la incompatibilidad de agendas y la presión mediática, terminaron desgastando el vínculo. Esa ruptura dejó en él una convicción dolorosa: que el amor, incluso cuando es genuino, puede no ser suficiente. Según personas del entorno artístico, Daniel vivió una relación profunda y discreta que duró más tiempo de lo que la prensa imagina, pero su obsesión por protegerla la terminó asfixiando. La pareja necesitaba ser reconocida, validada, celebrada. Daniel, en cambio, necesitaba ocultarla, y ese conflicto los llevó a separarse. Esa ruptura lo marcó más que todas las anteriores. Fue el momento en el que comprendió que su miedo a perder la privacidad estaba, de hecho, haciéndolo perder algo mucho más valioso: la posibilidad de compartir su vida. Arenas ha confesado, en entrevistas recientes, que su transformación personal comenzó cuando decidió buscar ayuda profesional. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de años de acumulación emocional. La terapia le permitió reconocer patrones, miedos y heridas que llevaba cargando sin ser consciente de su peso. Aprendió que amar implica exponerse, que proteger no es lo mismo que esconder, que evitar el conflicto no garantiza la felicidad, y sobre todo, que no podía seguir postergando su deseo de formar un proyecto de vida real. Cuando finalmente conoció a la mujer que hoy considera el amor de su vida, él no estaba buscando una relación. Estaba, de hecho, en un periodo de reflexión personal, concentrado en sus proyectos, intentando estabilizarse emocionalmente tras años de altibajos. El amor no llegó con urgencia ni con dramatismo. Llegó con calma, con conversaciones profundas, con una energía compartida que él mismo describió como sanadora. Ella, según afirma, tenía una serenidad particular, una mirada que invitaba a bajar la guardia y un modo de estar presente que pocas personas tienen en una industria que devora la autenticidad. La relación no se construyó sobre la base de la pasión inmediata o del deslumbramiento físico, aunque ambos elementos estaban presentes, sino sobre una compatibilidad emocional que Daniel nunca antes había experimentado. Ella no le pedía que fuera un galán perfecto, ni que se mantuviera siempre fuerte. Lo aceptaba tal como era, con sus luces y sus sombras. Esta mujer, en palabras de amigos cercanos, fue la primera persona que logró hacer que él hablara abiertamente sobre sus miedos. Y esa confianza fue creciendo hasta convertirse en un vínculo profundamente espiritual. Aunque su amor floreció con naturalidad, no estuvo exento de dificultades. La pareja enfrentó 3 desafíos principales. Durante un tiempo, vivieron en países distintos. Daniel viajaba constantemente. Ella también tenía obligaciones profesionales. Mantener la conexión requería esfuerzo, comunicación constante y una madurez emocional excepcional. Mientras él vivía bajo la lupa mediática, ella prefería el bajo perfil.
Esa diferencia creó tensiones que solo lograron superar con diálogo claro y límites bien definidos. Los seguidores de Daniel siempre estuvieron ansiosos por conocer detalles de su vida personal. Algunos incluso fantaseaban con romances ficticios. Enfrentar esa curiosidad sin caer en la exposición fue un reto diario. Pero lo lograron, porque lo que los unía era más fuerte que lo que los separaba. La confesión pública de Daniel no surgió de un impulso mediático, sino de una decisión emocional largamente meditada. Según fuentes cercanas, hubo un momento clave que lo llevó a tomar la determinación de admitir su amor ante el mundo. Una conversación profunda con esta mujer, en la que ella le explicó, sin reproches, que no necesitaba una relación secreta, sino una relación real. Para ella, amar era caminar juntos sin temor, sin máscaras y sin la sensación constante de tener que esconderse. Y fue ese diálogo, tan honesto, tan directo, el que le hizo comprender que, por primera vez en su vida, estaba dispuesto a elegir el amor por encima de la cautela. Cuando confesó públicamente estar enamorado, su círculo cercano sintió una mezcla de sorpresa y alegría. Muchos sabían que Daniel llevaba años cargando una soledad silenciosa. Verlo finalmente romper ese patrón fue motivo de celebración. Su familia, especialmente, recibió la noticia con gratitud. Ellos siempre quisieron verlo formar un hogar, rodeado de afecto, con una vida estable más allá de los sets de grabación. Quienes lo han visto en el último año aseguran que Daniel no es el mismo de antes. Se muestra más relajado, sonríe más, habla con serenidad, toma decisiones con más seguridad emocional. Ha aprendido a equilibrar su vida profesional y personal. Ese cambio no es casualidad. Es el resultado de haber encontrado a alguien que le dio permiso de ser él mismo, sin presión, sin expectativas irreales, sin la necesidad de demostrar nada. Por primera vez, Daniel no descarta hablar de matrimonio, familia o proyectos compartidos. Lo menciona con cautela, pero también con ilusión. Y quienes lo conocen de cerca, aseguran que está construyendo un camino sólido hacia un anuncio aún mayor. Hablar del futuro de Daniel Arenas es, por primera vez en 2 décadas, hablar de un horizonte claro, luminoso y profundamente humano. Después de años cultivando una imagen impecable pero distante, de escapar a las preguntas personales y de ocultar sistemáticamente sus emociones, hoy se encuentra en una etapa completamente distinta. Una etapa donde el amor, la estabilidad y la aceptación son protagonistas. Final explora precisamente eso. Cómo el actor colombiano, a los 46 años, llegó a un punto de transformación tan grande que no solo pudo admitir el amor de su vida, sino también planear un futuro junto a esa persona. Cuando Daniel Arenas confesó públicamente que estaba enamorado, y no de un amor pasajero, sino del amor de su vida, la reacción mediática fue explosiva. Sin embargo, lo que realmente cambió no fue la percepción del público, sino su relación con el mundo y consigo mismo. Por primera vez, la confesión no lo encadenó, lo liberó. En lugar de sentir que estaba perdiendo privacidad, sintió que estaba ganando autenticidad. En lugar de temer el juicio, finalmente abrazó la posibilidad de construir una vida más allá de los titulares. Ese acto de sinceridad, aparentemente sencillo pero emocionalmente gigantesco, fue el punto de inflexión que marcó todo lo que vino después. Daniel vivió gran parte de su vida adulta completamente enfocado en su carrera. Cada viaje, cada proyecto, cada compromiso laboral significó un sacrificio en su vida personal. Por años creyó que la estabilidad afectiva llegaría después, cuando él estuviera más consolidado, cuando tuviera más tiempo, cuando los rumores bajaran, cuando la prensa lo dejara respirar. Ese después se fue estirando hasta convertirse en décadas. Su vida, aunque exitosa, estaba profundamente marcada por la soledad emocional. Pero todo cambió cuando encontró un amor capaz de sostenerlo, de equilibrarlo y de ofrecerle algo que él nunca se permitió: paz. Hoy, por primera vez,
Daniel deja entrever en entrevistas que su futuro no se construirá en un solo camino, sino en uno compartido. Usa palabras como nosotros, proyecto y compromiso. Habla de estabilidad, de crecimiento personal compartido, incluso de familia. Y eso, para alguien que siempre protegió su intimidad, es una señal poderosa de lo que está por venir. La prensa especializada ha comenzado a notar detalles que, aunque sutiles, hablan de un cambio fundamental en la vida del actor. Su agenda profesional está cambiando. Después de años de aceptar proyectos sin pausa, ahora elige con cautela. Ha rechazado papeles que le implicarían jornadas excesivas o ausencias prolongadas. Ya no prioriza la exposición. Prioriza la calidad de vida. Está dedicando más tiempo a su vida privada. Personas cercanas afirman que Daniel pasa más tiempo en casa, viaja con menos frecuencia y se permite disfrutar de momentos cotidianos. Cocinar, leer, pasear, compartir silencios. Son actividades que nunca antes había valorado como parte esencial de su bienestar. Habla abiertamente de equilibrio emocional. En una entrevista reciente, declaró: "El amor me ayudó a ver que no todo en la vida es trabajo, que también merezco vivir, sentir y compartir". Una declaración simple, pero reveladora en un hombre que pasó la mitad de su vida dentro de estudios de grabación. Ha dejado atrás su miedo histórico a mostrarse vulnerable. No solo habla de amor, habla de miedos, de errores, de aprendizajes. La coraza que lo acompañó durante años comenzó a desmoronarse, y en su lugar aparece un Daniel más humano, más cercano, más real. ¿Matrimonio a la vista? La pregunta que domina la conversación pública, desde el momento de su confesión, tanto los medios como sus seguidores comenzaron a especular sobre la posibilidad de una boda. No sería una pregunta exagerada. Daniel Arenas siempre ha dicho que cree profundamente en el matrimonio, en la familia y en la estabilidad como pilares de la vida adulta. Lo que lo detenía no era la idea del matrimonio, sino la ausencia de una persona con quien pudiera imaginarlo. Eso ya no es un problema. Fuentes cercanas aseguran que él y su pareja hablan abiertamente de su futuro juntos. No necesariamente de fechas, vestidos o ceremonias, sino de lo que realmente importa. El compromiso emocional, la voluntad de caminar juntos en los años que vienen, y la construcción de un hogar compartido. Daniel, además, está en una edad donde la visión del futuro se vuelve más concreta. Su deseo de formar una familia, que siempre mantuvo en silencio, se ha vuelto más evidente y más fuerte. Aunque Daniel no ha revelado su identidad con precisión, la descripción que ha ofrecido es suficiente para entender por qué ella ha tenido un impacto tan grande en su transformación. Él la describe como un refugio emocional, una mujer sabia, una compañera paciente, alguien que no quiere fama, una presencia estable en medio del caos. No es solo alguien que lo acompaña, sino alguien que lo construye, lo eleva y lo invita a la introspección. Según amigos cercanos, ella es la razón por la cual Daniel se atrevió a enfrentar sus miedos más profundos. No lo presionó, pero sí lo guió. No lo expuso, pero sí lo hizo reflexionar. Es evidente que esta relación no se basa en la pasión efímera, sino en una conexión emocional sólida, hecha de confianza, honestidad y complicidad madura. Dentro de su círculo más íntimo, se comenta que la transformación de Daniel se aceleró a raíz de 3 conversaciones clave con su pareja. Primera conversación. No puedes amar desde el miedo. Ella le explicó que no se puede construir un vínculo real escondiéndose del mundo, que el amor no puede vivirse a medias, que amar es un acto de valentía y también de renuncia. Renuncia al ego, a la autodefensa permanente, a las excusas. Segunda conversación. Tu vida también merece un espacio para nosotros. Por años, Daniel vivió para su carrera. Ella le mostró que una relación no compite con su éxito, sino que lo complementa. Que el amor puede ser un motor, no una distracción. La idea del compromiso dejó de verse como un riesgo
y empezó a verse como una oportunidad. Daniel ya no piensa solo en el presente, sino en los años venideros. Estabilidad, familia, plenitud emocional. Estas conversaciones, lejos de ser melodramáticas, fueron profundas, honestas y transformadoras. Fueron la chispa que encendió en él la voluntad de dejar atrás su antigua vida marcada por la distancia emocional. A pesar de ser una figura admirada, Daniel siempre temió el juicio del público cuando se trataba de su vida sentimental. Sin embargo, la reacción fue completamente opuesta a sus miedos. Recibió miles de mensajes de cariño, apoyo y celebración. Sus seguidores lo felicitaron por haber encontrado el amor, lo alentaron a seguir adelante y lo acompañaron emocionalmente en un momento tan significativo. El público no quería verlo como un galán inalcanzable. Quería verlo feliz. Quería verlo humano. Quería verlo amado. Ese apoyo masivo reafirmó su decisión de vivir su relación sin el miedo que lo había frenado durante tanto tiempo. La evolución de Daniel no es superficial. Es profunda, estructural, casi espiritual. Se nota en su mirada, en su manera de hablar, en su lenguaje corporal. Este nuevo Daniel muestra más serenidad, más equilibrio, más conciencia emocional, más coherencia entre lo que dice y lo que siente. Todo indica que ya no está dispuesto a regresar al hombre que fue durante años, un hombre contenido, reservado, asustado de exponerse. Ahora vive desde la autenticidad, desde la seguridad emocional que solo un amor verdadero puede ofrecer. Aunque Daniel no ha anunciado oficialmente su compromiso, todas las señales apuntan a que ese momento está más cerca que nunca. Su lenguaje ha cambiado. Su manera de hablar del futuro también. Y en el mundo del espectáculo, estos pequeños detalles suelen ser más reveladores que un comunicado oficial. Es posible, y hasta probable, que Daniel Arenas dé un paso definitivo en los próximos meses. Pedir matrimonio o anunciar formalmente su compromiso sentimental. Y cuando eso suceda, será la culminación de un proceso emocional que tomó años de maduración. Durante décadas, Daniel temió que exponer sus sentimientos pudiera destruir su paz. Hoy sabe que ocultarlos era lo que realmente lo dañaba. Durante décadas creyó que estar solo era más seguro. Hoy sabe que estar acompañado es más pleno. Durante décadas priorizó su carrera. Hoy entiende que el amor no compite con sus sueños, los expande. El amor de su vida no llegó cuando él lo buscaba, sino cuando estaba listo. Lo encontró no cuando era más famoso, sino cuando era más humano. Y ahora, con una madurez emocional que solo se consigue después de muchos aciertos y errores, está preparado para vivir la etapa más significativa de su vida. La historia de Daniel Arenas, contada a través de los capítulos anteriores, no es solo el relato de un amor encontrado a los 46 años. Es la prueba viva de que nunca es tarde para derribar los muros que uno mismo construye, para volver a creer, para abrir el corazón y dejar entrar la luz. Su valentía al admitir públicamente el amor de su vida marca el comienzo de una etapa más serena, más auténtica y más profunda. Hoy, Daniel ya no huye del futuro, lo abraza, ya no teme al compromiso, lo desea, ya no evita el amor, lo celebra, y quizá esa sea la enseñanza más poderosa de toda su historia. El verdadero amor no llega cuando uno lo exige, sino cuando uno está preparado para recibirlo. Si te ha emocionado esta historia, si te apasionan las biografías profundas, los análisis íntimos y las revelaciones que cambian vidas, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí encontrarás cada semana nuevos reportajes exclusivos, historias humanas que inspiran, confesiones que conmueven y análisis detallados del mundo del espectáculo y sus protagonistas. Suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Déjanos tu comentario. ¿Qué te inspiró más de la historia de Daniel Arenas? Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir llevando hasta ti los relatos más emocionantes y las investigaciones más completas. Gracias por acompañarnos
Y nos vemos en el próximo video.